Miedo a perder la conciencia, al bisturí, miedo incluso a morir. Hoy vamos a hablar del miedo al quirófano que pueden tener niños y adultos, porque el temor ante una intervención quirúrgica no tiene edad y no afecta solo a los más jóvenes de la casa. Para hablar de esos miedos y de cómo canalizarlos bien, contamos con la presencia de expertos en la materia y con la experiencia de dos hospitales sensibilizados ante ese temor tan humano. Les presento Jordi Miró, catedrático de Psicología de la Universidad Rovira i Virgili. Ha estudiado ampliamente la preparación psicológica ante las operaciones. Fue el tema de su tesis doctoral y como coordinador del grupo Algos, su labor se centra ahora en el dolor crónico. El miedo a operarse es una emoción natural, aunque la operación no sea grave. ¿Por qué se tiene miedo? ¿A qué se tiene miedo, Jordi? Bueno, se tiene miedo a muchas cosas. Fundamentalmente la cirugía es un acontecimiento, es una amenaza y como tal tenemos tendencia a evitarla. Aquello que nos es desconocido, aquello que no sabemos qué es lo que puede, cómo nos puede acabar afectando, nos impacta y por tanto intentamos evitarlo, ¿verdad? La amenaza es lo más importante, el hecho de a qué amenaza para cada uno de nosotros es lo que nos diferencia. Entonces, en algunas ocasiones puede ser que la intervención quirúrgica amenace mi vida cotidiana y represente un rompimiento con lo que yo hago habitualmente, en interacción con mis hijos, con mi pareja, pero en ocasiones la amenaza es el miedo a lo desconocido. ¿Qué es lo que va a suceder durante la intervención quirúrgica? ¿Va a ir todo bien? ¿El dolor que voy a experimentar luego va a ser muy alto? ¿Cómo voy a recuperarme yo? ¿Cómo voy a volver a la actividad normal? Eso es lo que interfiere con el proceso y por tanto la gente tiene miedo a ello. Creo que es muy importante. De hecho, aquí han surgido un par de cuestiones que son muy relevantes de lo que estamos hablando. No es solo el contexto lo que representa una amenaza, sino también las características personales del individuo, externas, pero también internas, que es lo que se apuntaba antes, y cómo éstas interactúan entre sí, de forma que lo que están haciendo, por ejemplo, en Sant Joan de Déu es muy relevante, es muy importante adaptar la intervención a la preparación de ese niño en cuestión. No todos los niños son iguales, no todos los niños tienen los mismos miedos, no todos sufren por lo mismo y en los adultos es igual. Entonces, en estos momentos, enlazando con la pregunta que formulabas antes, en estos momentos tenemos datos, información ya muy básica, muy relevante, que no da lugar a dudas de que este tipo de intervenciones son útiles. Y son útiles en diferentes ámbitos, tanto disminuyen la ansiedad y esto toda la relación que tiene con la recuperación postquirúrgica. Por ejemplo, tenemos estudios, nosotros habíamos realizado trabajos en los que se observaba que las personas que recibían esta preparación previa a la intervención quirúrgica tenían menos dolor, tenían menos complicaciones quirúrgicas, se recuperaban antes, por tanto volvían antes a las actividades cotidianas, con lo que representaba de normalización del proceso. Es decir, que tenemos todos estos datos ya. O sea, pasando menos estrés, menos ansiedad antes de la operación, ¿se recuperan antes? Debería ser así, de hecho los datos así lo informan. Y esto lo sabemos tanto en adultos como en ancianos como en niños. Hay algún dato, hay alguna cosa que deberíamos apuntar también aquí, y es que sí es verdad que esto lo sabemos para las intervenciones previas a la intervención quirúrgica, pero de hecho nos olvidamos que la intervención es un proceso quirúrgico, es decir, que no todo acaba, no todo debería acabar antes de la intervención quirúrgica, sino que durante el proceso de recuperación, mientras estás en planta, incluso cuando te vas, este proceso sigue. Las amenazas, el miedo puede cambiar, pero el estrés, la ansiedad perdura. Entonces hay intervenciones muy fáciles de realizar que se podrían realizar durante el proceso. Ella apuntaba una de ellas y es incluso ellos conocer a la persona con la que vas a trabajar, poderte dirigir a él o a ella por su nombre. Esto tranquiliza muchísimo porque estableces esa relación de confianza. Pero luego después en el proceso de recuperación también es importante mantenerlo, porque digo, las amenazas cambian, ¿no? Por ejemplo, el control del dolor es muy fundamental. El dolor es uno de los principales factores que deterioran la calidad de vida. Si yo tengo dolor, puedo creer que alguna cosa no funciona y por tanto ese miedo va a provocar que yo evite mi recuperación y que por tanto vuelva mucho más tarde a la realización de las actividades cotidianas, que de hecho son las que movilizan no solo los recursos físicos sino también psíquicos para facilitar el proceso de recuperación. Y si me permites, añadiría que los cambios en las estructuras son muy difíciles.
Es fácil llegar a la persona, al profesional, y como estáis haciendo allí los psicólogos y los anestesiólogos y enfermeros, entenderse. Es muy fácil entenderse con la persona que tienes al lado. Es mucho más difícil entenderte con la estructura en la que estás trabajando. Y cambios de este tipo son difíciles de realizar a no ser que la propia institución crea en ellos. Podemos creer nosotros como profesionales porque lo estamos viendo con nuestros pacientes, pero la estructura es muy difícil que cambien los comportamientos y es ahí donde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos. El cambio en conducta, sabemos incluso las conductas más simples, es muy difícil. El cambio conductual a largo plazo es mucho más complicado, en las estructuras de funcionamiento muchísimo más, pero es ahí donde deberíamos ir a dirigir nuestra atención. Respecto a las intervenciones quirúrgicas, todo lo que se mueve alrededor, hay mucho por hacer todavía. Ojalá podíamos decir que todos los hospitales se incluyen, ¿no?, en este contexto que nos contaban. Hay mucho por hacer y ahí decía yo antes que hay cuestiones de detalle muy básico, pero a la vez muy relevante, de un fuerte impacto, y uno de ellos es, quisiera recordar, el manejo del dolor. El dolor, sabemos, decía antes, que impacta de forma importante en la calidad de vida de las personas. Sabemos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para manejarlo, pero aún así, y de forma un tanto sorprendente, podemos decir, el manejo del dolor a todos los niveles y para todas las edades deja mucho que desear. Y esto es cierto en nuestro país, pero es cierto en otros lugares. Es decir, no es que aquí lo hagamos muy mal respecto de otros lugares, sino que es verdad que en general se tiene una tendencia a decir que, o a pensar que el dolor no necesitas controlarlo tan bien, aunque sabemos que, por ejemplo, un manejo inadecuado del dolor es uno de los factores de riesgo de desarrollar problemas crónicos de dolor y de discapacidad. Entonces, si tenemos las herramientas para hacerlo, sabemos que hacerlo mejora y si no perjudica gravemente la calidad de estas personas, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí es volver de nuevo a esta creencia en la institución de que algo se debe hacer. Hay estudios en diferentes países que informan que los anestesiólogos, por ejemplo, tienen miedo, algunos al menos, tienen miedo a que los pacientes, si toman ciertos componentes, se acaben enganchando, por así decirlo, a estos componentes. Y sabemos que esto no es así. Cuando se toman para manejar el dolor, esto no sucede. Por lo tanto, si de algo debe servir, si algo puede contribuir, mi participación, mi colaboración en este debate sería, por favor, fijémonos en el dolor, en estos pequeños detalles que son al final los que acaban facilitando el proceso de recuperación y, por tanto, ya no solo el bienestar de las personas, sino a nivel económico. Y si me lo permitís, la cuestión, si hay alguien que no se preocupa, que llegar a no preocuparse por el bienestar de las personas, vamos a verlo desde el terreno económico. Si nosotros facilitamos este proceso de recuperación, lo que hacemos antes, lo que hacemos durante, estas personas vuelven antes a su actividad laboral, por tanto, también hay un beneficio económico al respecto. Con este último mensaje concluimos. Muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta tertulia de salud.